Hola, buenas noches, bienvenidos a 7 por 7. Hoy he venido a hablarles de Vladimiro Montesinos, o de cómo un joven nacido en Arequipa, de una familia arequipeña noble y bien acomodada, estudió en la escuela militar, se graduó como cadete Montesinos Torres, y años más tarde se convirtió en el hombre más poderoso del Perú y en el jefe, amo y señor de las Fuerzas Armadas. Montesinos nació en 1945 en Arequipa. Su abuelo, Guillermo Montesinos, había sido un hacendado más o menos próspero. Y se había casado don Guillermo Montesinos con su prima hermana María. Esto fue un escándalo en Arequipa a principios del siglo XX. Se casaron dos primos hermanos, Guillermo y María Montesinos. Tuvieron 14 hijos los abuelitos de Vladimiro, todos apellidados Montesinos por parte del papá Guillermo y Montesinos por parte de la mamá María. El menor de esos 14 hijos, y quizá el más desventurado, el más desgraciado, al que nunca le sonrió la fortuna, se llamó Francisco Montesinos. Nació en 1917. Le decían Pancho, Panchito. Pancho Montesinos, menor de 14 hijos de dos primos hermanos, resultó siendo el papá de Vladimiro Montesinos, que muchos años más tarde sería el siniestro, el retorcido jefe de la inteligencia, del espionaje en el Perú durante la dictadura de Fujimori. El Rasputín peruano, o el Goebbels peruano, o el Maquiavelo peruano. Fíjense que Vladimiro Montesinos odió a su padre, Panchito, toda la vida. Vladimiro era el mayor de 5 hijos que Panchito Montesinos tuvo con Elsa Torres, una mujer de origen muy humilde en Arequipa, una campesina arequipeña. Esto, al parecer, era algo que molestaba a Vladimiro en su niñez y en su juventud, que su madre había sido una campesina y que, habiendo sido su abuelo Guillermo un hacendado próspero, su padre, Panchito, era una desgracia. Era alcohólico, era mujeriego, era disoluto, llevaba una vida licenciosa. Todo lo hizo mal, en todo fracasó, acentuó su alcoholismo, no llegó a cumplir 60 años, el papá de Vladimiro Montesinos. Se suicidó. Y aquí viene entonces una primera imagen nítida y poderosa que a mí me ha atormentado mucho. Cuando se suicida su padre, Panchito Montesinos, antes de cumplir 60 años, que no se dispara un tiro en la cabeza, se intoxica, muere por una deliberada sobredosis de psicotrópicos. Vladimiro, su hijo mayor, el mayor de 5 hermanos de la familia Montesinos Torres, va a ver el cadáver de su padre en un cuartito de mala muerte. Lo encuentra muerto. Montesinos está acompañado de un amigo, Francisco Loaiza, y le dice a su amigo: ¿tú crees que este hijo de puta me va a arruinar la carrera? Cuando dice hijo de puta se refiere a su padre muerto, al cuerpo sin vida, exangüe, que yace allí en una cama precaria frente a él. ¿Tú crees que este hijo de puta me va a arruinar la carrera? Se refería a su carrera militar, porque Montesinos en la década del 60 había entrado a la Escuela Militar de Chorrillos, en el año 61,
y se graduó el año 66, con apenas 21 años, como cadete, luego fue alférez, luego fue teniente. Pero entonces él odió toda la vida a su padre porque veía a su padre como un perdedor, como un fracasado, como un borracho sin cura ni remedio. Si su padre hubiese tenido plata, como dinero tuvo el abuelo, don Guillermo Montesinos, seguramente Vladimiro lo habría respetado. Luego, rebuscando entre las ropas de su padre muerto recién suicidado, Montesinos encuentra un escueto mensaje que su padre le ha escrito, un mensaje póstumo, ¿no? Un ruego, una súplica. Le dice: no seas pobre, Vladimiro. De manera que Vladimiro Montesinos ve el cadáver de su padre, lo insulta, se pregunta cómo el suicidio de don Panchito Montesinos le puede afectar o afear o desdorar la carrera militar, y al mismo tiempo lee ese papel: nunca seas pobre. Vladimiro Montesinos habría de cumplir ese mandato al pie de la letra, porque desde entonces se propuso no ser pobre, ser rico, ser muy rico, gracias a su falta de escrúpulos, a sus malas artes, a su rampante amoralidad, y luego tener poder, todo el poder. Ningún individuo en el Perú tenía tanto poder como Montesinos en los tiempos en que gobernó abusivamente y sin misericordia ni compasión en el Perú, desde las sombras. Esta es entonces una primera imagen, ¿no? La de Montesinos casi escupiendo sobre el cadáver de su padre y encontrando esta nota: nunca seas pobre, Vladimiro. Montesinos se propone trepar en el escalafón militar, pero él no era un militar que descollaba por su fuerza física, ni por su intrepidez, ni por su coraje. Era un militar intelectual, le fascinaba leer y hacer alarde de sus lecturas. Entonces él hace carrera como un militar lector, intelectual, de una sabiduría desusada, libresca, académica, para un militar cualquiera en el Perú. Un día del verano de 1973, Montesinos, que cuando se gradúa de la Escuela Militar de Chorrillos, se propone estudiar leyes en la Universidad de San Marcos, precisamente para solidificar su imagen de militar ensimismado, taciturno, de pocas palabras, pero profundamente intelectual, ¿no? Estudioso de los hechos, visionario de los hechos que van a acontecer luego, o sea, un espía en ciernes, un jefe de la inteligencia. Decía un día del verano de 1973, todavía no había cumplido 30 años Montesinos, el teniente Montesinos ya, durante la dictadura del general Velasco Alvarado, Montesinos se dirige a la casa de playa del primer ministro, el general Edgardo Mercado Jarrín. No tiene una cita, el general Mercado está durmiendo la siesta, no lo espera. Pero Montesinos va, y va con un montón de libros y papeles y ensayos, tratando de obtener una cita breve con el primer ministro Mercado Jarrín, primer ministro y ministro de Guerra, e impresionarlo y entrar a trabajar con él como asesor. La esposa, al ver que este teniente desconocido se presenta en su casa de playa, no está dispuesta a reunir al teniente con el general Mercado Jarrín, pero Mercado dice: ¿qué pasa? A ver, ¿de qué se trata? Montesinos había estudiado muy bien todo lo que debía decir, impresiona a Mercado y entra a trabajar como asesor intelectual en las sombras del primer ministro, Mercado Jarrín.
De pronto el teniente Montesinos, eximio conspirador, refinado habitante de las sombras, detrás de bastidores, empieza a tener un creciente poder en el despacho del primer ministro, el general Mercado Jarrín. Se calcula que es allí cuando, paralelamente, furtivamente, Montesinos hace contacto con la Embajada de Estados Unidos en Lima y se ofrece como agente de inteligencia de la CIA. Ofrece conseguir documentos secretos del despacho del primer ministro, el general Mercado Jarrín, para el que Montesinos sirve como asesor. Y esto ocurre. Montesinos roba documentos clasificados secretos de su jefe, el general Mercado Jarrín, y los entrega a la CIA, y desde entonces, año 73, se convierte en agente de la CIA. Y en un agente de la CIA en el Perú que poco a poco va a ir ganando confianza de la Central de Inteligencia, de los embajadores de Estados Unidos. El embajador entonces se llamaba Robert Dean, y Montesinos trata con él. Pero va a ocurrir que Mercado un día advierte que le faltan papeles, confronta a su asesor Montesinos. Montesinos rompe a llorar, confiesa que los ha sustraído, no revela la verdad, que los ha hurtado para entregar copias a la CIA. Simplemente dice que desde una profunda admiración intelectual al general Mercado Jarrín se ha llevado los papeles a casa para escribir tesis y ensayos y estudios de inteligencia. O sea, lo embroma, lo embauca. Mercado Jarrín le cree o a medias, porque no lo denuncia, no todavía. Montesinos, al ver que la estrella del dictador peruano Velasco se está apagando, que su salud se eclipsa, que le amputan una pierna a Velasco, Montesinos le propone a su jefe, el primer ministro, el general Mercado Jarrín, dar un golpe, sacar a patadas a Velasco, capturar el poder. Es el momento. Mercado Jarrín titubea, vacila, quiere, pero no se atreve. No está seguro de que sus compañeros de armas en los cuarteles lo van a acompañar en la sublevación, en la asonada contra Velasco. Montesinos lo anima. Montesinos está seguro de que si Mercado Jarrín mueve ficha, hackea a Velasco, da un golpe y se queda con el poder. Estos años 74, 75. Pero Mercado Jarrín no encuentra coraje para tumbar a Velasco. Y se llevaban mal, porque Velasco era un dictador nacionalista de izquierdas, admirador de Fidel Castro, y Mercado Jarrín era un general más bien conservador de derechas. Esta es una oportunidad perdida para Montesinos. A punto estuvo de capturar el poder, de convencer a su jefe, el general Mercado Jarrín, de dar el golpe y sacar a Velasco. Pero no ocurre. A pesar de que Montesinos, desesperado al ver que el golpe que está allí a la vuelta de la esquina no ocurre y no se consuma, le dice a Mercado Jarrín: mi general, si usted lo ordena, volamos por los aires a Velasco cuando pase por el Sajó, por la vía expresa. Mercado Jarrín no aprueba la operación de exterminio físico del dictador Velasco. Poco tiempo después, otro general de derechas hace lo que Mercado Jarrín no se atrevió a hacer: darle un golpe a Velasco. Este general se llama Morales Bermúdez. Cuando captura el poder Morales Bermúdez, cae en desgracia Mercado Jarrín, pasa al retiro, y en parte cae en desgracia también Montesinos, a quien le ofrecen una beca en la Escuela Militar de Brasil, pero él no quiere irse a Brasil y pide trasladarse al Ministerio de Agricultura, donde había un generalote llamado Gallegos Venero. Y allí Montesinos trata de rearmarse, de reagrupar su poder de conspiración, pero ya el viento sopla en contra de él. Entonces, el año 76, él quizá comete un gran error de cálculo. Auspiciado por sus padrinos de la Embajada de Estados Unidos en Lima y de los agentes de la CIA en Lima, Montesinos gana una beca, la beca Grant.
y se va un mes a Estados Unidos. Pero se va un mes a Estados Unidos sin avisar a sus superiores, sin avisarle al general Gallegos Venero, el ministro de Agricultura, ni a nadie. Y se va a reunirse con jefes militares y jefes de inteligencia en Estados Unidos y a afianzar su poder como hombre de la CIA en el Perú. Estando en Estados Unidos hay un general de la Flor destacado en Washington que se entera del viaje de Montesinos, empieza a averiguar la agenda, con quién o quiénes se ha reunido Montesinos, lo delata en Lima. Montesinos regresa, esto es mediados del 76, y al pie del avión lo detienen. Lo acusan de robar documentos de inteligencia, de entregarlos a la CIA, de ser un doble agente, lo expulsan del ejército, lo dan de baja con deshonor y lo van a acusar de traición a la patria y podrían fusilarlo. En poco más de un año ha pasado de estar a las puertas de dar un golpe de Estado y capturar el poder a ser despedido del ejército, dado de baja con deshonor, acusado de traición a la patria y podrían fusilarlo. Pasa todo el año 77 preso en una celda hedionda, confinado en condiciones humillantes para él. Este es el peor momento de Montesinos. Había tenido mucho poder y ahora lo había perdido y estaba preso. Le han dado 4 años de cárcel, pero se porta bien y al cabo de un año y medio, principios del 78, le reducen la pena. Ya no lo acusan de traición a la patria, sino de abandono de puesto, de falsedad, de sustracción de documentos. Febrero de 1978, Montesinos recupera la libertad. Pero ha caído en desgracia, ¿no? Ha caído en desgracia y ha sido expulsado del ejército. Es un capitán del ejército que ha sido dado de baja, expectorado. Tiene prohibida la entrada a cualquier instalación del ejército, de las Fuerzas Armadas, militares, de la policía. Es un apestado. Lo han echado en medio de la deshonra, del oprobio, de la ignominia. Montesinos, el ex capitán Montesinos. Y entonces Montesinos dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pues tiene 33 años y tiene una carrera militar que se ha visto truncada. Su padre ya se ha matado, le ha dicho nunca seas pobre. Él recuerda el mensaje de su padre y dice, voy a ser abogado. Y entonces entra a trabajar al estudio de su primo hermano Sergio Cardenal Montesinos, al que poco después va a traicionar, porque Montesinos va a seducir a la esposa de su primo hermano, de Sergio Cardenal Montesinos, una gringa de los cuerpos de paz, la gringa Riggs, Grace Riggs. La gringa Riggs. Muy bien. Entonces, Grace Riggs, en efecto, que le decían Graciela Riggs, la gringa Riggs. Montesinos se propone ganar mucho dinero. Y encuentra un filón. Es abogado, ya no es militar, y dice, voy a ser abogado de narcos. Y ocurre ese año, el mismo año que ha recuperado la libertad, tiene solo 33 años, que va a ganar su primer $1.000.000. ¿Cómo? Detienen en Lima accidentalmente a un poderoso narco colombiano, Evaristo Porras Ardila, del cartel de Medellín. Montesinos mueve sus hilos, conspira, toma toda suerte de atajos, corta camino y consigue ser el abogado de Porras Ardila, el narco colombiano detenido. Y le promete que lo va a liberar. Y cumple. Consigue que a Porras Ardila lo lleven a un hospital. Montesinos soborna a la planta entera del piso donde está internado el narco, Porras Ardila, a todos, médicos, enfermeros, vigilantes, a todos. Sale muy orondo
acompañando al narco, Porras Ardila, lo lleva en su auto ya más o menos lujoso al aeropuerto de Coyique. Ahí lo espera un avión privado y vuela Porras Ardila de regreso a Medellín. Porras Ardila le dice: nos veremos pronto. No le paga, nos veremos pronto. Y se ven pronto. Desde Europa, Roma, Porras Ardila le dice a Montesinos: venga, lo estoy esperando. Montesinos va, Porras Ardila lo recibe como si Montesinos fuera un rey, pasean un mes por toda Europa y Porras Ardila le da $1 millón en efectivo a Montesinos. De pronto Montesinos, expulsado del ejército, acusado de traidor a la patria, con fama de espía, de agente de la CIA, ahora abogado de narcos, es millonario. Y aquí tenemos que hacer la primera pausa. Después de la pausa les voy a contar cómo, ya siendo millonario y abogado de narcos, Montesinos va a lograr, en una maniobra rocambolesca, no ya convertirse en asesor del primer ministro del Perú, general Edgardo Mercado Jarrín, en 1973, sino en convertirse en el asesor, en el brazo derecho, en la sombra fantasmada del presidente del Perú, cuando era candidato todavía, en 1990, Alberto Fujimori. Digo esta noche contarles la vida del espía Vladimiro Montesinos, un arequipeño de familia más o menos noble, aunque su padre luego cayó en desgracia, que llegó a tener muchísimo poder en el Perú, como ustedes bien saben, y un poder que usó de manera ruin, abyecta, en la década de los 90. Quise recordar la muy mala relación que tuvo Montesinos con su papá, con Panchito Montesinos. En parte también porque su papá quería que Vladimiro fuera militar. Y Vladimiro no quería ser militar, quería ser abogado. Pero Panchito Montesinos, el papá de Vladimiro, era todo un personaje en Arequipa. En Arequipa, él solía hacerse el muerto. Se mató en Lima, ¿no?, de una sobredosis. Pero en Arequipa publicaba la esquela de su propia defunción en el periódico y citaba a los amigos y familiares de la víctima en una determinada casa fúnebre, plantaba ahí un ataúd cerrado. La gente suponía que Panchito Montesinos estaba muerto allá adentro, y no estaba muerto, pero así él se enteraba de quienes realmente lo querían, pues, ¿no?, quienes iban al velorio. Su hijo Vladimiro refinó ese trato un tanto promiscuo con la muerte, porque cuando ya tenía mucho poder, tenía una costumbre cruel. Vladimiro Montesinos, ¿no?, ya no Panchito. Panchito era el que simulaba estar muerto en Arequipa para ver quiénes lo querían todavía. Montesinos, si tenía un enemigo al que quería intimidar, le mandaba primero a su casa, asegurándose de que fuera la casa familiar, la esposa, los hijos, una corona fúnebre a nombre de su enemigo, que estaba vivo, pero al que en esa corona fúnebre Montesinos ya lo había exterminado, ¿no? Luego, si la enemistad no se replegaba, si el enemigo no se dejaba arredrar por la corona fúnebre, llegaba a la casa el presupuesto completo de los servicios funerarios, a nombre, por supuesto, del supuesto muerto que todavía estaba vivo, pero al que Montesinos parecía dispuesto a quitarle la vida en cualquier momento. Presupuesto: ataúd, flores, carroza, nicho, todo. Y el nombre del general fulanito de tal, el coronel sutanito de tal, el congresista Perencejo, y etcétera. Este era Montesinos, ¿no?, un genio del mal,
un hombre de profunda, penetrante, retorcida inteligencia, que despreció a su padre por perdedor, que virtualmente escupió en el cadáver de su padre y que se propuso ser rico, lo consiguió siendo abogado de narcos, y luego ser poderoso, lo consiguió siendo asesor de Fujimori, con quien trenzó una relación de hermanos siamés. Los unía la ambición, digamos, desenfrenada por el poder y la absoluta falta de escrúpulos, ¿no? Por eso ambos hoy están presos. Por eso y porque no tuvieron un buen plan de fuga, de escape. Como les venía diciendo, Montesinos fue expulsado del ejército, fue dado de baja, fue acusado de traición a la patria, de espía, de agente de la CIA, de robarse documentos de generalotes poderosos en la dictadura, primero de Velasco, Mercado Jarrín, y luego Morales Bermúdez, Gallegos Venero. Lo interesante es que de pronto la gente en el Perú, siendo ya Montesinos más poderoso todavía que Fujimori, se entera de este pasado hediondo de Montesinos, ¿verdad? Se entera de que Montesinos había estado preso 1 año y medio, entre septiembre del 76, febrero del 78. Casi lo fusilaron, salvó la vida de milagro. Y era, y seguía siendo, espía de la CIA. Y efectivamente se titula como abogado de San Marcos, se dedica a defender narcos, conoce al narco colombiano Porras Ardila, orquesta su fuga de un hospital en el Callao, lo lleva al aeropuerto de Coyique. Meses después, en Europa, el narco colombiano le da $1 millón en efectivo. Esto ya está contado, ¿no? Muy bien. En los 80s, primero con Belaúnde, después con Alan García, Montesinos trataba de aproximarse al servicio de inteligencia, ¿no? Su sueño no era ya tener dinero, que lo tenía, tampoco casarse, se había casado, había tenido 2 hijas, se casa con la hija de un militar y tiene 2 hijas con ella. Se casa con Trinidad Becerra y sus hijas me parece que son Silvana y Samantha. Se casa el año 73, joven todavía, 28 años. Y entonces Montesinos se propone tener poder político, pero en las sombras, ¿no? Seguía muy atentamente los tejemanejes en el servicio de inteligencia. Tiene un general que lo protege o lo consiente, Cucharita Díaz, en los tiempos de Alan García, pero su gran oportunidad ocurre en 1990. Fujimori era un candidato virtualmente desconocido y Montesinos era un abogado poderoso y ducho en las artes de corromper a jueces y a fiscales. Es decir, era el gran corruptor en el Poder Judicial en Lima. Sabía perfectamente cuál era el precio de cada juez y de cada fiscal, de cada secretaria y de cada amanuense, y qué debía hacer para sustraer, robar, hurtar tales y cuales documentos que incriminasen a sus patrocinados. Este era Montesinos. Y va a tener la gran aparición, la gran oportunidad de su vida, cuando a Fujimori en la campaña electoral del 90 lo acusan de evasión de impuestos. Y era verdad. Fujimori y su esposa Susana se habían dedicado durante años a construir casas rústicas, compraban los lotes, los terrenos, construían unas casas
precarias y las vendían sin acabados. Y ganaban un buen dinerito, pero no pagaban impuestos, por supuesto. Acusado por las televisiones peruanas, Fujimori, todavía candidato presidencial, de evadir impuestos, busca a un abogado que lo rescate. Un asesor de Fujimori, Francisco Loaiza, que era amigo de Montesinos, era el amigo con el cual Montesinos ve el cadáver de su padre recién suicidado y le pregunta, ¿tú crees que este hijo de puta me va a afectar la carrera militar? Ese amigo, o sea, un amigo cercano, Francisco Loaiza, le dice a Fujimori, yo conozco a un abogado, Montesinos, Vladimiro Montesinos. Yo le aseguro que Montesinos en 3 días le apaga ese incendio, ingeniero Fujimori. Tráiganlo. Va Montesinos. De nuevo, huele, presiente que está cerca del poder, le promete a Fujimori, en 3 días yo le traigo todos los papeles, todas las acusaciones, las pruebas contra usted, y esto lo sepultamos, ingeniero. Deja de existir en el Poder Judicial. Deja de existir. Montesinos coimea a quien tiene que coimear, le rompe la mano a quien se la tiene que romper, lubrica a quien tiene que aceitar y se presenta a los 3 días en casa de Fujimori con todos los papeles, las pruebas contra Fujimori y le demuestra su eficacia. Y en ese momento Fujimori comprende que lo va a necesitar. Y así fue. Lo necesitó. Lo necesitó en la campaña electoral. Por ejemplo, para prepararse en el debate contra Vargas Llosa. Montesinos le dio un montón de munición. Convenció a Fujimori de que no le dijera Vargas Llosa, sino solamente señor Vargas. Le dio a Fujimori pasajes de un libro erótico que había escrito recientemente Vargas Llosa, El elogio de la madrastra. Convenció a Fujimori de que acusara de pornógrafo, de degenerado, de sátiro a Vargas Llosa. Además, le dio otra munición a Fujimori. Pruebas de que Vargas Llosa había confesado que en su juventud, como reportero de la Crónica, había consumido cocaína, pichicata. Usted, ingeniero, dígale, señor Vargas, usted ha sido drogadicto. ¿Cómo va a ser jefe del Perú, donde el narcotráfico tiene tanto poder? Todo esto dicho además por un prominente abogado de narcos como Montesinos, ¿no? Muy bien. Entonces, cambia la historia del Perú. Fujimori gana las elecciones y Montesinos se convierte en una parte inseparable de Fujimori, en una suerte de prolongación de Fujimori. El uno y el otro se necesitan desesperadamente. Esto ocurre en 1992 y lo vamos a ver en 3 momentos. Primero, cuando Montesinos convence a Fujimori de dar el golpe de Estado, de dar el zarpazo, de cerrar el Congreso, sacar los tanques a la calle, con lo cual Montesinos afianza su poder entre los militares. Luego, cuando ese mismo año capturan a Abimael Guzmán y Montesinos lo muestra enjaulado y con el traje cinematográfico de presidiario. Y en noviembre de ese año, cuando el general Salinas se alza en armas con gran honor, tratando, y va a fracasar, de derrocar a Fujimori. Fujimori corre a esconderse en la embajada del Japón. En esa circunstancia, noviembre del 92, cuando se alza en armas un general honorable como Salinas, tratando de tumbar a Fujimori, al golpista Fujimori y a su siniestro Rasputín, el espía Montesinos, el jefe del ejército, el general Hermosa, y Montesinos hablaban por teléfono de esta manera, y esto saldría unos años después en Contrapunto de Canal 2. Escuchando ese diálogo entre Montesinos y el jefe de las fuerzas militares, el general Hermosa,
es bastante obvio que Montesinos tenía el poder. Montesinos es el que dice, vamos a detener a Salinas, ya yo tengo la casa rodeada, los agentes ahí. Entonces Montesinos se había convertido en el jefe supremo, absoluto, de las fuerzas militares en el Perú. Montesinos, el mismo capitán del ejército que fue dado de baja, expulsado, acusado de traidor, nunca más entrará a un cuartel, era el jefe de las fuerzas militares en el Perú, de facto, en las sombras. Y virtualmente le daba órdenes al general Hermosa esa noche en la que lamentablemente la conspiración del general Salinas fracasó. Qué cosa tan sórdida, tan truculenta escuchar esto, ¿no? Es decir, quieren detener a todos. Montesinos quiere detener a todos. A este, al otro, a los Obando, al que no se acuerdan el nombre, no se acuerdan la dirección, pero por las dudas deténlo también. Detén a todo el mundo y lo damos de baja mañana. Bueno, así se usaba el Perú, el poder en el Perú, quiero decir, así se usaba el poder en el Perú en los tiempos de Montesinos y Fujimori, en ese orden de poder, no al revés, Montesinos y Fujimori. Vamos a la pausa. Al volver, les voy a recordar cómo capturaron a Abimael Guzmán ese mismo año 92 y luego cómo se reunía y se grababa Montesinos hablando con Abimael Guzmán. Eso es muy interesante. Las cosas que se hablaban, que Montesinos las grababa. Y también cómo Montesinos y Fujimori, en ese orden de poder, dieron una célebre entrevista a pocos días de la liberación de los rehenes en la Embajada de Japón en Lima. Y finalmente, cómo Montesinos no supo retirarse en Panamá, no comprendió que su hora, que su tiempo habían pasado y se obstinó en volver al Perú y en darle un golpe a Fujimori, cosa que lo terminó hundiendo para siempre. Así como Fujimori tampoco supo quedarse tranquilo en Tokio y pensó que los peruanos no podíamos vivir sin él y regresó desde allá lejos, desde Tokio, para terminar en una cárcel en Lima. Hoy los dos están presos. Si hubieran tenido la astucia o la visión de comprender que su tiempo habría pasado, se habrían quedado en el exilio. Decidieron volver y se hundieron como merecían hundirse. Recordando esta noche la vida aventurera, novelesca, sórdida, truculenta del Rasputín peruano, Vladimiro Montesinos, que tuvo muchas vidas, y que tuvo 2 o 3 caídas en desgracia, una prisión de 1 año y medio, acusado de traición a la patria. Luego en los 80 los militares lo echaron, lo deportaron al Ecuador, donde estuvo preso en Guayaquil, porque Montesinos se coludió con Augusto Zimmermann, que había sido asesor del dictador Velasco. Y en un pasquín, en un panfleto Causachum, Montesinos publicaba documentos de inteligencia y comprometía gravemente a generales poderosos peruanos en el segundo gobierno de Belaúnde, entre el 80 y el 85. De manera que Montesinos estuvo por lo menos 2 veces preso, una en Lima, otra en Guayaquil, y fue deportado más de una vez también. A eso vamos a llegar después. Quiero ahora recordar 2 momentos de gloria estelares de Montesinos. Uno, cuando se captura al jefe satánico del movimiento terrorista Sendero Luminoso, el también arequipeño, Abimael Guzmán. Capturado Guzmán, Montesinos trata de establecer una relación amical, distante, pero cordial con él, y de vez en cuando lo va a visitar. Le lleva libros, toman un anís arequipeño, Muñoz Nájar. Montesinos le ofrece las pastillitas exquisitas del chocolate arequipeño La Ibérica y conversan. Y por supuesto, Montesinos lo graba todo. Qué cosa tan grotesca que este matarife, Abimael Guzmán, este carnicero, este genocida, hablara de lo que era legal y de lo que era ilegal, ¿no? Pero Montesinos no se daba por aludido, tenía todo el poder, lo había derrotado, lo había humillado, Guzmán moriría en la cárcel, murió hace poco,
Y Montesinos, en un tono más bien cordial, le preguntaba cuántos cigarrillos fumaba al día. El asesor de Montesinos, Merino, es un experto en maoísmo, ¿no? Y se lo demuestra a Abimael Guzmán. Ambos, Montesinos y su asesor Merino, le preguntan a Abimael Guzmán quién es su heredero, si acaso el camarada Feliciano. Pero antes de despedirse, le pregunta a Rafael Merino, que es más intelectual, ¿cuál es su autor favorito? Y Guzmán demuestra su oceánica ignorancia. Montesinos luego diría que era un encuentro de dos colinas, el suyo con Abimael Guzmán, que él, cuando entraba a la celda de Guzmán, le llevaba la luz, lo iluminaba, pero que era un encuentro de dos cumbres intelectuales. Era, en efecto, un encuentro de dos genios del mal, ¿no? De dos criaturas inmensamente maléficas, ambas de origen arequipeño, ambas supremamente inteligentes, ¿no? Pero aquellas inteligencias volcadas al mal absoluto. Hacia el final se despiden Vladimiro y Abimael. Fue una de las tantas reuniones que tuvieron. Y Montesinos, cuando estaba con amigos, con tertulios o apandillados a los que sobornaba, siempre se jactaba de tener una relación intelectual, de darse grandes conversadas con Abimael. Lo habían ablandado, evidentemente, ¿no? Al comienzo Guzmán ni lo miró, ni le dio la mano, tenía un gesto hosco, el rostro adusto, cómo me han vestido así, esto es ilegal, me están humillando. Y al final eran grandes risotadas de los tres, ¿no? Como si fueran amigos del colegio, ¿no? Genios del mal. Compréndase o recuérdase que en ese momento, 1992, Fujimori era una suerte de héroe en el Perú, había cerrado el Congreso, había capturado a Guzmán, había aplastado una sublevación contra él. Compréndase o recuérdase que ese año y los siguientes, Fujimori y Montesinos no solo compartían el poder, sino compartían el segundo piso del Servicio de Inteligencia Nacional. Allí dormía Montesinos y en un cuarto casi adyacente dormía Fujimori. Ahí dormía la mamá de Fujimori, Mutsue. Ahí dormían los 4 hijos de Fujimori. Fujimori ya estaba peleado con su esposa, Susana Iguchi. Entiéndase entonces que Montesinos había logrado que Fujimori, sus 4 hijos y su mamá se mudaran con él al servicio de inteligencia. Montesinos concentraba todo el poder sobre la familia. La hija mayor de Fujimori, Keiko, lo llamaba tío Vladi. Todos los hijos de Fujimori, Hiro, que tocaba la guitarra eléctrica, tío Vladi, Keiko, que tenía una boa con la que asustaba a los visitantes, una boa viva, tío Vladi. Era el tío Vladi para la familia de Fujimori. Y Montesinos tenía una esposa, Trinidad Becerra, una amante, muy guapa, Jacqueline Beltrán, y una secretaria y confidente, y quizá amante, Matilde Pinchi, las 3 mujeres capitales de su vida. Pero esto es importante de comprender, que Montesinos y Fujimori compartían el poder y compartían el segundo piso del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional. Vivían juntos, despachaban casi juntos. Fujimori iba de vez en cuando a la Casa de Gobierno del centro de Lima, pero habían constituido una familia maléfica disfuncional, fuente de las peores corruptelas en el Perú. Muy bien. 5 años después, los terroristas del movimiento Tupac Amaru entran en la embajada japonesa, hay una gran fiesta, una gran recepción, es el Día Nacional del Japón, toman como rehenes al embajador japonés y a un montón de personalidades peruanas. Esto va a durar 126 días. Gracias a Montesinos y al coronel Guamán, subordinado a Montesinos, convencen a Fujimori de, al mismo tiempo que negocia con los terroristas, cavar túneles
y darles una sorpresa en la embajada. La operación resulta altamente exitosa. Liquidan, matan, incluso a algunos que se habían rendido, a todos los terroristas. Solo muere en un fuego cruzado, en una balacera, un rehén. Pocos días después, aclamados por la inmensa mayoría de peruanos, Fujimori, con una aprobación de 80%, de nuevo convertido en héroe nacional, Fujimori da una entrevista con Montesinos. Puede que este haya sido el momento cumbre, estelar, de máximo poder en la carrera de espía de Rasputín de Montesinos. Ambos, uno sentado al lado del otro, en sus oficinas de servicio de inteligencia, donde despachaban, donde dormían, vestidos de una manera casi idéntica. La gente luego dice, pero están usando la misma corbata. Fujimori y Montesinos le dan una entrevista a un periodista que resulta amable con ellos. Luego Montesinos, y esta era la primera entrevista que daba, no en la dictadura de Fujimori, sino yo creo que la primera entrevista on the record, grabada, que daba en su vida. Él no era de dar entrevistas, pero sucumbe a esa tentación, ¿no? Del narcisismo, de la soberbia, del exhibicionismo. Decían los perspicaces que tenían la misma corbata exactamente. Esto nunca se llegó a esclarecer. Fujimori dijo que no, que la suya era de conejitos y la de Montesinos era de gatitos, pero la diferencia, si acaso, era minúscula o imperceptible al ojo de un televidente. Montesinos decía que él estaba muy cómodo allí, en ese edificio, la Central de Inteligencia Peruana, donde él trabajaba 14, 16 horas diarias. Dicen que no dormía sino 5 o 6 horas, nada más. Donde tenía siempre el aspecto muy atildado, muy acicalado. Lo peinaban siempre con un peine azul. El peine tenía que ser azul. La laca tenía que ser exactamente la misma. Tenía un sastre que le confeccionaba los mejores trajes mes a mes. Es decir, era un sibarita, había contratado a un maestro cocinero de un hotel en Lima. Se daba la gran vida y se mostraba muy cómodo al lado de Fujimori. Los hombres de inteligencia. Había coronado la lóbrega ambición de su vida, ser un hombre de inteligencia, el jefe de la inteligencia peruana, el más poderoso espía de la CIA en toda América Latina, doble agente. Vladimiro Montesinos, el hijo del suicida borracho. Nunca seas pobre, Vladimiro. Vaya que tomó ese consejo al pie de la letra. Estaba sentado sobre centenas de millones de dólares, repartidos en distintas cuentas en todo el mundo. En ese momento de gran jactancia, Montesinos posa como lo que es. Alguien tan poderoso o más que el propio presidente, que el propio dictador Fujimori. Y luego revela que él también tenía sentimientos y que se emocionó mucho cuando Fujimori dio la orden de irrumpir en la embajada soterradamente desde los túneles que habían excavado, cuando al promediar la tarde los terroristas estaban jugando un partido de fulbito. En ese momento la alianza entre ambos, Montesinos y Fujimori, parecía indestructible, ¿no? Porque se necesitaban mutuamente, ¿no? No fue así. Solo 3 años después, Fujimori comete el gigantesco error histórico de ir a otra reelección fraudulenta. Tendría que haber entendido que era el tiempo de retirarse, no lo entendió. Montesinos lo empuja, lo convence de ir a otra reelección tramposa. Y allí comienzan todas las desgracias que van a enemistar a ambos. Porque Montesinos comete otro gigantesco error de cálculo, y es que traiciona a la CIA. Montesinos compra unos fusiles al reino de Jordania
que vende a los terroristas de las FARC en Colombia. Caen en paracaídas las cajas de fusiles en la selva colombiana. La CIA se entera de esto. Pastrana es el presidente de Colombia. Clinton es presidente en Estados Unidos todavía. Madeleine Albright es la secretaria de Estado, una señora nacida en Praga. Y dicen, nuestro hombre en Perú, nuestro hombre más poderoso en América Latina, Montesinos, nos ha traicionado. Montesinos traiciona a la CIA como el dictador panameño Noriega en su día traicionó a la CIA. Habría de pagar muy cara esa perfidia, esa felonía. Porque la CIA se propone hurtar una prueba nuclear del despacho del Rasputín peruano, del Goebbels peruano, del urdidor, surtidor de las mentiras más tóxicas que inundaban a toda la prensa que él corrompía y envilecía en el Perú. La CIA entonces se propone robar un video que mostrase a Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. ¿Cómo los agentes de la CIA penetran el entorno íntimo del despacho de Montesinos? No se sabe. Se presume que la secretaria, confidente y amiga de toda la vida de Montesinos, Matilde Pinchi, que provenía de una humilde familia amazónica, Tarapoto, Iquitos, que había hecho una fortuna como contrabandista de joyas de fantasía, que había tenido a Montesinos como su abogado defensor cuando fue detenida por contrabandista. Se presume que la señora Pinchi, quizá despechada, porque Montesinos tenía amores fogosos en su casa de playa, en la playa Arica, con la modelo Jacqueline Beltrán y con muchas otras modelos que le enviaba de contrabando el jefe de un gimnasio en Lima, se presume que ella despechada o algún otro empleado de limpieza cercano al despacho roba un video, lo entrega al agente de la CIA en Lima, el agente de la CIA se lo entrega a un congresista de oposición, Fernando Olivera. Olivera convoca una rueda de prensa en el Hotel Bolívar, se exhibe el video de casi una hora, se demuestra que el jefe de la inteligencia de Fujimori, el Rasputín, el Goebbels, el Maquiavelo, repartía fajos de miles de dólares a un congresista opositor para que votara a favor de la dictadura oficialista. Muy bien. Es el fin. Es el fin de Fujimori y de Montesinos y de su alianza perversa, maléfica. Es Fujimori el que decide dar de baja a Montesinos. Hay una bruja boliviana que atendía a Fujimori y a su hija mayor Keiko. Esta bruja los convence a Fujimori y a Keiko de que hay que echar a Montesinos, de que Montesinos es la fuente del mal, de la corrupción, del descrédito, del fango que ahora se salpica sobre Fujimori. Y entonces Fujimori le ordena a Montesinos que se largue del Perú. Una vez más, Montesinos ha caído en desgracia. Si no obedece al dictador Fujimori, va a ir preso. Muy a su pesar, sube a un avión privado facilitado por un poderoso empresario y vuela a Panamá. En ese momento, Montesinos tendría que haber comprendido que su suerte estaba echada, que su destino como espía, doble agente, jefe de inteligencia, secuestrador y torturador, había terminado, estaba liquidado, y que no podía volver más ya al Perú, y que tenía centenares de millones de dólares robados, escondidos en cuentas bancarias en todo el mundo, y que tenía que desaparecer, dejar de existir como Vladimiro Montesinos Torres, pasar a la clandestinidad, adoptar otra identidad, someterse a cirugías, tener otro rostro, otro pasaporte, otros nombres y perderse en el mundo ancho y ajeno, en algún país muy remoto al que no llegaran los peruanos nunca. No lo entendió.
No lo entendió. Fujimori le dijo, no vuelves. Y Montesinos en Panamá no quiso retirarse, no supo retirarse, y terco, porfiado, obstinado, dijo, voy a volver al Perú, aunque Fujimori me lo haya prohibido, le voy a dar un golpe a Fujimori, voy a poner a Boloña, a Carlos Boloña, el ministro de Economía, como presidente, y lo voy a meter preso al chino. Y es el final de los dos. Montesinos regresa de Panamá, ha caído en desgracia a los ojos de Fujimori, tiene que esconderse, Fujimori lo persigue por medio Lima. De pronto, aquella alianza que parecía irrompible se ha tornado en un duelo entre dos jefes mafiosos, exhibido en televisión nacional. La historia tiene un final patibulario, ¿no? De páginas policiales. Por un lado, el dictador huye al Japón y renuncia desde allá, y tampoco comprende que debe quedarse el resto de su vida en Japón. Y el jefe de inteligencia huye en un velero de noche que le consigue un empresario amigo, navegan hasta Galápagos, luego hasta la isla del Coco en Costa Rica, ahí lo suben en una avioneta y lo llevan a Caracas. A la Venezuela de Chávez. Montesinos de nuevo comete otro gran error de cálculo y piensa que se va a poder esconder en la Venezuela de Chávez o que va a poder corromper a los generalotes chavistas y que lo van a proteger. De hecho, uno de los hombres más poderosos del régimen, que llegó a ser vicepresidente del Espadón Chávez, Rangel, comunista de toda la vida, José Vicente Rangel, negaba que Montesinos estuviera en Venezuela cuando ya estaba allí. Pero Rangel mentía. Montesinos sí estaba en Venezuela. Se había hecho una operación de cirugía para cambiar el rostro y un botones del Hotel Ávila en Caracas lo había reconocido. Ahí había estado Montesinos semana y media. El dictador venezolano Chávez, que odiaba a Estados Unidos, que estaba en guerra con la CIA, que consideraba a Montesinos un hombre de la CIA infiltrado ahora en su país, aseguraba que ellos no lo iban a proteger. Increíblemente entonces, Montesinos, que se jactaba de poseer una inteligencia muy superior, que se ufanaba de ser un frío calculador, no tenía un plan de fuga, un plan de escape, un plan eficaz para desaparecer, para pasar a la clandestinidad, para no dejarse atrapar. Increíblemente su jefe Fujimori, que también se vanagloriaba de ser un matemático metido en política y alguien que todo lo analizaba y lo calculaba fríamente y que podía anticiparse a los hechos, tampoco fue capaz de ejecutar y sobre todo de sostener en el exilio un plan de fuga, de escape y de reconstrucción de su identidad en Tokio. Montesinos eligió su ruina personal volviendo de Panamá a Lima y desafiando a Fujimori. Fujimori escogió su ruina personal volviendo de Tokio a Santiago de Chile y luego a Lima. Y ahora ambos están presos, que es, me parece, donde deben estar. Vamos a la pausa y al volver los videos humorísticos o casi humorísticos del 7x7 alusivos a Montesinos. Y ahora, para terminar el programa de hoy, la sección de videos 7x7. En el puesto número 7, yo entrevisto del francotirador Canal 2 a Keiko Fujimori y Keiko defiende a Montesinos. En el puesto número 6, Montesinos revela que efectivamente él pagaba los estudios de los hijos de Fujimori. En el puesto número 5, el dictador venezolano Chávez anuncia la captura de Montesinos en Venezuela. En el puesto número 4, Laura Bozzo le confiesa a Milagros Leiva que ella nunca se acostó con Montesinos. En el puesto número 3, Jacqueline Beltrán, que fue la amante de Montesinos, le confiesa a Rachel Díaz de Telemundo cómo sellaron con un besito aquella relación fogosa de amor. Y
Se conoce que cuando estaban juntos Vladimiro y Jacqueline en la casa de playa, y ella tenía un antojo de comer un sándwich de una famosa sanguchería de Barranco, Montesinos mandaba a un hombre en motocicleta desde la playa hasta Barranco, 40 kilómetros, a comprar los sándwiches de su amada Jacqueline, con la que en los viajes, sobre todo en un famoso viaje a Rusia, protagonizaba grandes escenas de celos y le reprochaba ponerse ese vestido muy escotado o ese vestido muy transparente, o sea que peleaban muy a menudo. En el puesto número 2 subastan 152 joyas de Montesinos, ya capturado, claro. Bueno, su padre le dijo a Vladimiro, ¿no? Pachito Montesinos le dijo, nunca seas pobre. Y efectivamente Montesinos cumplió al pie de la letra el mandamiento de su padre, al que encontró recién suicidado. Y en el puesto número 1, en el juicio del siglo, a Fujimori y Montesinos intercambian miradas y guiños cómplices. Memoria y la empatía. Al final, ni Montesinos fue tan inteligente, ni Fujimori fue tan inteligente, ¿no? Los dos volvieron a Lima, al infierno y a sus propios calabozos, cuando ya estaban afuera. Montesinos en Panamá, Fujimori en el Japón. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición extraordinaria del 7x7, reconstruyendo la vida del espía del Rasputín peruano, Vladimiro Montesinos. Gracias de corazón por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en el 7x7 en Willax a las 10 de la noche y un fuerte abrazo de mi querida amiga y productora Jimena Ruiz Rosas. Buenas noches.